Esto es Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Hay canciones que simplemente se quedan, ¿no? Como que forman parte del aire que respiramos. Piensa en Don't Stop Believing. Sí. Parece que siempre ha estado ahí, sonando en fiestas, en películas, en todos lados, décadas después. Totalmente. Es un fenómeno curioso, ¿verdad? Cómo una canción puede, pues trascender tanto Exacto. y volverse casi un himno para distintas generaciones. Y claro, detrás de ese himno, pues está la banda, Journey, Justo de eso queremos hablar hoy. que su historia es mucho, pero mucho más que esa sola canción. Sí, queremos meternos a fondo en la historia de Journey, entender un poco cómo fue esa evolución, ¿no? De empezar con un sonido muy rock progresivo, Ajá, casi experimental al principio. a convertirse en estos íconos del AOR, del rock para adultos. Y cómo crearon esa canción, Don't Stop Believing, que, bueno, parece inmortal. Sí, es una trayectoria fascinante. Y para esta charla nos basamos en varias cosas, ¿eh? Artículos sobre la banda, sobre la canción en sí, reseñas de discos clave. También detalles de un documental sobre Arnel Pineda, que esa es otra historia increíble. Sí, buenísimo. Y textos sobre Neil Schon, sobre Steve Perry, y análisis del legado de la banda en general. O sea, hay bastante material. El chiste es entender esa transformación musical, ver qué hizo tan especial y duradera a Don't Stop Believing y, pues, apreciar toda la carrera de Journey, que tiene muchas capas, ¿no? Más allá de los super éxitos. Así que bueno, vamos a darle. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? El origen, supongo. Claro, vámonos a San Francisco 1973. La idea original, fíjate, vino de un manager, Walter Herb Herbert. Él había trabajado con Santana. Ah, órale, con Santana. Y fue él quien convenció a dos músicos de Santana, al guitarrista Neil Schon y al tecladista y cantante Gregg Rolie, para empezar algo nuevo. ¡Wow! Venían de una escuela muy particular, ¿no? La de Santana, esa mezcla de rock, blues, jazz, ritmos latinos. Exacto. Schon era muy joven, pero ya un virtuoso de la guitarra. Y Rolie pues era la voz principal en los primeros hits de Santana. ¿Y quiénes más estaban al principio? Se les unieron Ross Valerie en el bajo, George Tickner en la guitarra rítmica, y en la batería primero estuvo Prayer Prince, muy brevemente, pero luego entró Ainsley Dunbar. Dunbar. Ese nombre me suena. Un baterista con mucho peso. Muchísimo. Había tocado con Frank Zappa, con John Lennon, o sea, músicos de altísimo calibre. ¿Y el nombre? Journey. ¿De dónde salió? Fue curioso. Lo sugirió un tipo llamado Jack Villanueva, después de que un concurso en la radio para buscar nombre, pues fracasó. No salió nada bueno de ahí. A veces las mejores ideas surgen así. Y lo interesante, lo que decías de la evolución, es que el sonido de esa primera etapa, digamos del 73 al 77, es radicalmente diferente a lo que los hizo famosos. Totalmente distinto. Sus primeros discos, Journey del 75, Look into the Future del 76, Next del 77, eran puro jazz fusión, rock progresivo. Sí, el primer álbum, el homónimo, del 75, es quizá el más clavado en eso. Muy experimental si lo comparas con Escape. ¿Qué destacaba de ese primer disco? Pues mira, tenía esa mezcla de hard rock, blues rock, jazz rock. Temas como Of a Lifetime ya mostraban la guitarra de Schon, la voz de Rolie, pero también había piezas instrumentales complejas como Kohoutek, inspirada en un cometa. Musicalmente era muy rico, muy denso. Pero comercialmente. Masivamente. Y la disquera Columbia Records empezó a meter presión. La clásica historia, ¿no? Querían algo más digerible. Algo más para la radio, exacto. Querían cambiar de dirección. ¿Y qué hicieron? Hubo un intento breve, en el 77, con otro cantante, Robert Fleischman. Buscaban un sonido más parecido a bandas que sí estaban pegando fuerte como Foreigner o Boston. Ajá. De hecho, con él grabaron demos de canciones que luego serían importantes, como Wheel in the Sky. Pero no cuajó. Hubo problemas con el manager Herbert, tensiones internas. Y Fleischman duró poco. Muy poco. Salió pronto. Y justo entonces,
Digamos que el destino movió sus fichas. Ahí entra Steve Perry. Ahí viene lo bueno. El manager, Herbie Herbert, escuchó un demo de una banda anterior de Steve Perry, que se llamaba Alien Project. Y lo curioso es que Perry estaba, haz de cuenta, a punto de tirar la toalla con la música. ¿En serio? ¿Por qué? Había tenido una tragedia personal. Murió el bajista de su banda. Estaba muy desanimado. ¡Wow! Y entonces Herbert lo contacta. Sí, pero la forma en que lo metieron a Journey en el 77 fue casi de contrabando. ¿Cómo? Para no alertar a Fleischman, que todavía andaba por ahí, Herbert lo presentó como el primo portugués de un técnico del staff. No me digas. Sí, sí. Y su debut fue muy discreto, en un club, el Old Waldorf de San Francisco. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Pero el impacto fue inmediato, ¿no? Fue un terremoto. Perry trajo, bueno, esa voz. Inconfundible. Un contratenor potente, súper limpio, lleno de emoción, con una habilidad para la melodía increíble. Cambió todo el sonido. Completamente. Los llevó hacia un rock más pulido, más melódico, pegadizo, perfecto para la radio FM. Fue el nacimiento del sonido AOR, de Journey. No fue solo cambiar de cantante, fue cambiar de piel. Y el éxito llegó rápido. Casi al instante. Infinity, el primer disco con Perry, de 1978, fue platino. Ahí venía Lights, esa canción sobre San Francisco. Un clásico, coescrita por Perry y Sean. Exacto. Y la versión ya definitiva de Wheel in the Sky y Anytime. Además, la producción fue de Roy Thomas Baker. ¿El de Queen? El mismo. Les dio ese sonido grandioso, muy pulido. Y la banda también cambió un poco, ¿cierto? Además de Perry. ¿Sí? Ainsley Dunbar, el baterista de la etapa progresiva, salió en el 78. Al parecer, no encajaba bien con la nueva dirección musical, más directa. ¿Y quién lo reemplazó? Steve Smith. Un baterista con formación en jazz, pero súper versátil. Le aportó una técnica impresionante a la banda. Y a partir de ahí, la racha siguió. Imparable. Evolution en el 79 les dio su primer top 20, Loving, Touching, Squeezing. Luego Departure en el 80, que llegó al top 10 de álbumes, con otro himno. Any Way You Want It, claro. Exacto. Ya eran una máquina de éxitos. Imparables. Pero tanto éxito, tantas giras, eso desgasta, ¿no? Muchísimo. Y en 1980, Greg Rowley, el miembro fundador, tecladista, la voz original, decidió irse. Estaba agotado de las giras. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasó con los teclados? Lo curioso es que Rowley mismo recomendó a su reemplazo, Jonathan Cain. El de The Babies. Ese mero venía desde Babies, y su llegada fue, otra vez, un momento clave, clavísimo. ¿Por qué? ¿Qué aportó Kane? Bueno, por un lado metió los sintetizadores mucho más al frente. Eso definió el sonido ochentero de Journey. Pero además, resultó ser un compositor brutal. La química entre Kane, Perry y Sean, se convirtió en la fórmula mágica para su mayor éxito. Y esa fórmula explotó en 1981 con... Escape. ¡Boom! Escape salió en julio del 81, directo al número 1 del Billboard. Vendió una locura, más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Disco de diamante. Impresionante. Para muchos fans, ese disco es como la cumbre, ¿no? Junto con Departure y el que siguió, Frontiers. Sí, Escape es una colección de hits casi perfecta dentro del AOR. Está Who's Crying Now, esa balada épica Open Arms. Que estuvo semanas en el número 2, ¿verdad? 6 semanas en el número 2. 6. También Stone in Love, Still They Ride. Prácticamente cada canción era un sencillo potencial. Pero hubo una canción de ese álbum que se salió de todas las listas, que se convirtió en algo más. Ajá. Ahí es donde la historia se pone todavía más interesante. Hablemos de Don't Stop Believing. Claro. Salió como segundo sencillo de Escape en octubre del 81. Y bueno, ¿qué decir? Es la canción de Journey, su himno. Se le ha llamado de todo, ¿no? Himno generacional, canción de rock perfecta. Hasta Forbes dijo que era la canción más grande de todos los tiempos. Quizás es un poco exagerado, pero te da una idea del nivel. Y tiene una estructura muy curiosa. ¿No es así? Eso siempre me ha llamado la atención. Totalmente. El coro principal, el que todo mundo espera y canta a grito pelado, El Don't Stop Believing. ese. No llega hasta el final.
Los últimos 50 segundos de la canción, más o menos. Antes de eso, la canción te va llevando, ¿sabes? Con los versos, los precoros, las partes instrumentales. Es como un viaje dentro de la canción. Exacto. Es una estructura poco convencional para un hit pop. Y quizás eso es parte de su magia, ¿no? Construye la tensión y la libera justo al final. Técnicamente, ¿qué la hace tan reconocible? Además de la voz de Perry, claro. Bueno, está en mi mayor, tiene un tempo como de 118 BPM, pero sobre todo esa línea de piano inicial. Inconfundible. Cierto. Se basa en una progresión de acordes muy clásica, 1, 5, 6, 4, 1, 5, 3, 4, que la hace súper pegadiza. La compusieron Kane, Perry y Sean, y la producción de Kevin Nelson y Mike Stone es impecable. ¿Y el título? Don't Stop Believin'. Tiene una historia bonita detrás, ¿verdad? Sí, muy conmovedora. Viene de algo que le decía el papá de Jonathan Cain cuando él andaba batallando como músico en Los Ángeles. ¿Qué le decía? Algo como, hijo, no dejes de creer o estás acabado, amigo. Una frase de ánimo de un padre que se convirtió en un lema mundial. No existe. Al sur del centro de Detroit está Canadá. Entonces, Steve Perry confesó que la usó simplemente porque sonaba bien en la canción. Cuestión de fonética. jajaja, el poder de cómo suenan las palabras. Y la frase Streetlight People, Living Just to Find Emotion, esa se le ocurrió a Perry viendo a la gente en las calles de Detroit después de un concierto, capturando un momento. Detalles que la hacen sentir muy real, aunque tenga esa licencia poética. Exacto. Y aunque en su momento llegó solo al número 9 del Billboard Hot 100 en 1981, Que no está nada mal. no para nada, pero su vida posterior ha sido una locura. Se convirtió en la canción digital más vendida del siglo XXI. Más de 7 millones de descargas legales en EU hasta 2017. Una barbaridad. Y luego resurgió fuerte en otros países, ¿no? Sí, en Reino Unido, Irlanda, mucho gracias a que la usaron en programas de talentos como The X Factor. Tuvo como una segunda o tercera o cuarta vida. Y el impacto cultural es enorme. Uf, sí. La escena final de Los Soprano, eso la disparó otra vez. Aunque dicen que Huey Pierry al principio dudó en dar permiso. ¿En serio? Sí, le preocupaba que la asociaran con algo violento o negativo, pero al final aceptó y, bueno, el resto es historia. Se volvió un himno deportivo, ¿no? Para los Red Wings de Detroit. Sí, y en muchos otros eventos. Salió en el musical Rock of Ages, en miles de películas, series. La versión de Glee, muy popular también. Se metió en el ADN cultural, definitivamente. Totalmente. Es fascinante ver cómo una canción logra eso. Y bueno, mientras Don't Stop Believing empezaba ese larguísimo viaje cultural, la banda siguió adelante. Después de Escape, vino Frontiers en 1983. Otro trancazo. Número 2 en Billboard. Más de 6 millones de copias vendidas. Y más clásicos salieron de ahí. ¿Cómo cuáles? La superbalada Faithfully, escrita toda por Kane, y Separate Ways Worlds Apart. Con esa intro de teclado inolvidable. ¡Potentísima! Exacto. También estaban Send Her My Love, After the Fall, seguían en la cima absoluta. Pero, curiosamente, aunque eran gigantes en ventas y popularidad, la crítica no los quería mucho, ¿verdad? No, para nada. La prensa especializada, tipo Rolling Stone, a menudo los destrozaba. Los llamaban rock corporativo, música trivial. ¿Por qué crees que pasaba eso? Pues quizá porque perfeccionaron ese rock de estadio muy pulido, muy masivo, justo cuando parte de la crítica valoraba más lo alternativo, lo crudo, la supuesta autenticidad underground. Y el patrocinio de Budweiser tampoco ayudó con esa imagen, supongo. Claro, eso alimentaba la idea del rock vendido. Pero Perry se defendía, decía algo como, prefiero fracasar siendo yo mismo. Y la conexión con la gente era innegable. Llenaban estadios. Y mientras lidiaban con eso, su manager Herbie Herbert andaba innovando por otro lado, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Herbert, junto con Sean, fundó una compañía llamada Nocturne, y fueron pioneros en usar pantallas de video gigantes, los video walls, en los conciertos. Ah, claro, para que la gente hasta atrás pudiera ver bien. Exacto. Revolucionaron la experiencia del concierto masivo. Querían que todos vieran, no solo los de adelante. ¡Qué visionario! Y no solo eso, también creó el club de fans Journey Force. Llegó a tener 600,000 miembros. Fue un pionero del marketing directo, creando un vínculo súper fuerte con los fans mucho antes de Internet. O sea, el éxito de Journey no era solo la música, había una estrategia muy inteligente detrás. Dominaban el arte y el negocio del rock.
Pero bueno, mientras todo esto pasaba, empezaron las carreras solistas. Perry sacó Street Talk en el 84, ¿no? Con Oh Sherry. Sí, fue un éxito enorme, doble platino. Sean también hizo sus cosas por fuera. Y esas aventuras, sumadas al desgaste de años de giras y grabación, Empezaron a generar tensiones. sí. Para el siguiente álbum, Raised on Radio, de 1986, ya era evidente. Perry tomó mucho más control creativo. Y eso llevó a cambios en la banda. Impulsó la salida de dos miembros históricos, el bajista Ross Valerie y el baterista Steve Smith. Aunque les pararon bien, fue un golpe. Y el sonido de ese disco... Aún más pulido, más pop. Vendió bien, 2 millones, pero no como los anteriores. Y la gira fue complicada, la acortaron. Usaron tecnología nueva ahí también, ¿no? Sí, como dato curioso, fueron de los primeros en usar samplers Akai en vivo para disparar coros pregrabados, siempre buscando innovar tecnológicamente. Pero el ambiente interno ya estaba tocado. Hasta que llegó el quiebre. 1987. Exacto. Steve Perry decide dejar la banda. Estaba agotado física y emocionalmente. Además, había fallecido su madre poco antes, estaba lidiando con problemas vocales, personales. Y su conocida resistencia a las giras largas. Siempre fue un punto de fricción. Y finalmente, pues, tronó. Dijo hasta aquí. Y eso marcó el fin de una era. Y el principio de un silencio largo para Journey. Un hiato largo, sí. Desde el 87 hasta el 95. Cada quien por su lado. Sean y Kane formaron Bad English con Dean Castronovo, que luego sería baterista de Journey. Y Rowley, Valerie y Smith formaron The Storm. Exacto. Hubo vida musical para ellos, pero Journey como tal estaba en pausa. Hasta que intentaron reunirse a mediados de los 90. Sí, en 1995. La formación clásica, la de Escape y Frontiers, grabaron Trial by Fire, que salió en el 96. Y tuvo éxito, ¿no? Con la balada When You Love a Woman. Sí, les fue bien. Hasta los nominaron al Grammy por esa canción. Parecía que la magia podía volver. Había mucha expectativa. Pero... siempre hay un pero con Journey, parece. Sí. Justo antes de empezar la gira de reunión, Perry se lastimó la cadera. Necesitaba operarse, pero como que le dio largas al asunto. ¿Y la banda? Impaciente. Querían salir a tocar y tomaron la decisión muy difícil en 1998, seguir sin él. Steve Smith también se bajó del barco en ese momento. Qué complicado. Y además, había habido otro cambio importante antes de esa reunión, ¿no? Ah, sí. Un dato interesante es que Perry había puesto como condición para reunirse en el 95 que despidieran a Herbie Herbert, el manager original. Las relaciones eran tensas, por decirlo suave. Uf. Así que, sin Perry de nuevo. ¿Qué hicieron? Empezó la era post-Perry. Reclutaron a Dean Castronovo, el de Bad English, para la batería. Y para la voz, buscaron mucho hasta que encontraron a Steve O'Geary. Que tenía una voz muy parecida a la de Perry, ¿verdad? Sorprendentemente similar. Con él grabaron discos como Arrival en 2001, Generations en 2005, siguieron girando, mantuvieron la marca viva. Pero O'Geary también tuvo problemas. Sí, empezó a tener problemas vocales crónicos, algo bastante común en cantantes con ese nivel de exigencia. Tuvo que dejar la banda en 2006. Hubo un reemplazo muy breve con Jeff Scott Soto. Y entonces pasó lo de YouTube. Exacto, 2007. Neil Sean, navegando en YouTube, se encuentra unos videos de un cantante filipino, Arnel Pineda, Cantando covers de Journey con una banda local. con su banda de Sioux. Y Sean se quedó impactado. La voz, la pasión, la energía. Es que la historia de Arnel Pineda es de película. Totalmente. Sean lo contactó, Pineda ni se la creía. Voló a Estados Unidos, hizo una audición y se quedó con el puesto. Su debut fue en Viña del Mar, ¿no? En Chile. Sí, en 2008, frente a un público masivo, transmisión internacional, y la rompió. Fue una presentación triunfal. ¿Qué trajo Pineda a la banda, además de la voz? No solo podía cantar los clásicos de forma espectacular, sino que le inyectó una energía y un carisma brutal al escenario. Revitalizó a Journey de una forma que pocos esperaban. Su historia la cuentan en el documental Don't Stop Believing, Every Man's Journey, ¿cierto? Sí, de 2013. Es increíble cómo lo encontraron, casi por casualidad, gracias a la tecnología. Demuestra la capacidad de la banda para reinventarse. Y con Pineda al frente han seguido sacando discos y girando. Claro,
Revelation en 2008 fue platino, mezclaba temas nuevos con regrabaciones de clásicos. Luego Eclipse en 2011 y más recientemente Freedom en 2022. Siguen siendo una potencia en vivo. Aunque la alineación ha seguido moviéndose un poco, ¿no? Sí, ha habido cambios. Randy Jackson, el de American Idol, que ya había estado brevemente con ellos en los 80s, volvió al bajo por un tiempo en 2020. Narada Michael Walden entró a la batería. Y luego regresó Castronovo. Sí, Dean Castronovo volvió en 2021. Hubo un tiempo que tuvieron 2 bateristas, con Walden. Algo interesante. Jason Derlatka se sumó en teclados. Pero los pilares constantes desde los 80s han sido Neil Schon y Jonathan Cain. Ellos mantienen el barco a flote. Es impresionante la capacidad de resistir de esta banda. Casi 5 décadas de historia. Una resiliencia brutal. Y el legado es innegable. Ventas estimadas entre 75 y 100 millones de discos en todo el mundo. Tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Desde 2005. Y fíjate, a esa ceremonia fue Steve Perry, un gesto importante. Y la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017. También. Y Perry estuvo ahí, dio un discurso. Sugiere que al menos hay un reconocimiento mutuo del legado que construyeron juntos, ¿no? Más allá de las broncas. Siguen siendo considerados una de las grandes bandas de rock de Estados Unidos. Y su música, pues, sigue sonando. Por todos lados. Y sus conciertos siguen llenando arenas. Entonces, si vemos todo el recorrido, es una historia de transformación constante, ¿no? De ese rock progresivo inicial a conquistar el mundo con el AOR. Es la historia del impacto de una voz única como la de Perry, sí, pero también de la tenacidad de una banda que sobrevivió a cambios drásticos, a tensiones internas, a la salida de figuras clave. Y por supuesto, es la historia de cómo una canción, Don't Stop Believing, adquirió vida propia y se volvió un fenómeno cultural. El resurgimiento con Arnel Pineda es quizás la prueba final de esa capacidad de adaptarse y persistir. Parece ser la esencia de Journey. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que queda flotando? ¿Qué hace que canciones como esa conecten tan fuerte, generación tras generación? Buena pregunta. Quizás no es solo la melodía pegadiza o la letra inspiradora, que lo son. ¿Qué más podría ser? Tal vez resuena con la propia historia de la banda, ¿no? Una historia de subidas y bajadas, de seguir adelante a pesar de todo, de no rendirse. Interesante. Como si la canción encapsulara, sin planearlo, el espíritu de la banda. Exacto. Y ese mensaje universal de esperanza, de perseverancia, pues sigue siendo relevante hoy. Una invitación constante a eso, a no dejar de creer. Esto fue Simple Voz Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.